Me llamo Ramona y tengo 57 años. Llevo casi toda mi vida en el barrio de Tepito, entre callejones que huelen a garnacha, sudor y agua de cloro. Aquí todo se mueve rápido, el dinero, las noticias, las tragedias. En este barrio nadie pregunta mucho. Uno aprende a mirar sin ver, a callar aunque la lengua pique, a vivir con la idea de que cualquier día puedes no regresar a casa, pero también se aprende a sobrevivir, a su modo. Trabajo en la central de abasto por las mañanas, limpiando puestos antes de que el sol se asome por el cerro del Peñón. Las tardes las paso en mi vecindad, donde siempre hay algo que hacer. Lavar ropa, cuidar a los niños de alguna vecina o, como me conocen aquí, rescatar lo que otros descuidan. Es decir, recojo ropa olvidada en los tendederos comunes de los techos. No es que sea ratera, no. Yo solo recojo lo que queda colgado por días, semanas, lo que nadie reclama. Aquí nadie tira nada, y si lo dejas ahí arriba mucho tiempo, pues ya fue. Todo empezó hace 3 meses, un martes. El cielo estaba plomizo, de esos que te advierten que va a llover, pero que tardan horas en soltar una sola gota. Subí a la azotea del edificio de al lado, como lo hacía cada semana. Allí vivían unas muchachas que vendían cosméticos por catálogo, pero hacía tiempo que no se les veía. La puerta estaba sin candado y las cuerdas colgaban reventadas por el sol y el abandono. Encontré 3 pantalones de mezclilla, una blusa con lentejuelas y un suéter rojo que todavía olía a suavizante. No estaban sucios ni tiesos como suele pasar cuando llevan semanas bajo el sol. Number. Tenían otro tipo de frescura, uno que me heló el pecho. El pantalón de mezclilla tenía una mancha en la pierna, como de óxido. Pero cuando lo olí, sentí algo metálico, penetrante. Lo guardé igual. Lo mismo con el suéter. En la manga había una mancha redonda, como si alguien hubiera tratado de limpiar sangre. Pensé en tirarlo, pero no sé, algo me lo impidió. Esa noche no pude dormir. Dejé la ropa doblada en una silla de la cocina. Me senté frente a ella con una taza de café y el radio prendido bajito. No escuchaba las noticias, solo esperaba que el silencio me dijera algo. A la madrugada, cuando el gallo de la vecindad chilló su primer alarido, prendí la luz. En la bolsa trasera de uno de los jeans había un nombre escrito con plumón, Itzel R., junto con una fecha. La fecha era de hacía apenas 2 semanas. El miércoles, mientras barría la entrada del edificio, una vecina me contó que en la plaza había una cartulina pegada con cinta, con la foto de una muchacha desaparecida. Me fui directo a verla, y ahí estaba, el rostro moreno de Itzel R., ojos grandes, sonrisa chueca. Decía que la habían visto por última vez saliendo de su casa en la calle González Ortega, la misma donde yo había recogido la ropa. Sentí que algo me apretaba el estómago. Pensé que era coincidencia. En este barrio las cartulinas con fotos aparecen cada semana, pero empecé a fijarme más en lo que subía a recoger. Cambié de horarios. Iba a otras azoteas, edificios que parecían abandonados pero donde siempre quedaba algo tendido, una falda, una camiseta, una blusa, y casi todas tenían lo mismo, manchas recientes, marcas raras, nombres escritos con plumón en los dobladillos o en etiquetas medio rotas. Encontré el nombre de Sugei H. en una blusa con holanes, luego el de Verónica M. en un short deportivo, todos nombres que reconocía después en cartulinas o publicaciones en grupos de Facebook. Empecé a hacer una lista, nombres, fechas, calles, no sabía si debía hablar. ¿Con quién? ¿Con la policía? Aquí a las patrullas se les ve pasar pero no se les llama. La gente desaparece y nadie pregunta. Las madres pegan papeles, los quitan otros. El barrio sigue su curso, como si tragarse gente fuera parte de su naturaleza. Un día me encontré con una joven, como de 20 años, llorando en la entrada del metro Lagunilla. Me acerqué por reflejo. Me dijo que su hermana se había ido desde hace una semana, que no había dejado rastro, pero que la última vez alguien la vio colgando ropa en la azotea. Le pregunté su nombre. Xochitl. Me sonaba. Cuando llegué a casa, busqué en la bolsa negra donde tenía la ropa que no me atrevía a tocar. Allí estaba, una camiseta con el nombre escrito en marcador y una mancha seca justo en el pecho. Esa noche decidí ir a la azotea de mi edificio. La nuestra no es muy alta, pero desde ahí se ven los techos planos de otros edificios, la telaraña de tendederos extendiéndose como venas sobre Tepito. Y entonces lo noté.
Algunas azoteas tenían ropa que colgaba, sí, pero nadie la bajaba, como si solo apareciera, como si alguien la pusiera ahí para que yo la viera. Durante semanas me dediqué a recorrer esas azoteas. Iba en la madrugada, con una lámpara vieja y una mochila. Tomaba fotos con mi celular antes de recoger las prendas. Empecé a notar patrones. La ropa aparecía después de que se perdía alguien en el barrio, siempre con manchas, siempre con nombres. Una vez encontré una sudadera con capucha. Dentro del bolsillo había una moneda de 10 pesos cubierta de sangre seca. Las vecinas comenzaron a murmurar que si andaba metida en cosas raras, que si tenía pacto con el diablo. No me importó. Yo sabía que nadie más iba a hacer nada, pero el miedo se fue metiendo como humedad en los huesos. Una noche soñé que subía a la azotea y toda estaba cubierta de ropa colgada, goteando sangre. Una madrugada, mientras revisaba un edificio abandonado en la calle Florida, lo vi. No era una persona. Era una silueta que caminaba en 4 azoteas, dejando prendas colgadas en los tendederos, una por una, como si sembrara miedo. Me escondí entre unas macetas secas y vi cómo dejaba caer una blusa blanca sobre una cuerda. Luego desapareció por una trampilla oxidada. No me atreví a seguirlo. Bajé corriendo las escaleras y me encerré en mi departamento. Ese día decidí dejar de subir. Hoy hace una semana que no recojo ropa. Pero anoche, frente a mi ventana, alguien colgó una prenda en mi propio tendedero. Una camiseta infantil, manchada de rojo. No tiene nombre, solo un dibujo de una calavera de azúcar. No sé qué significa, pero esta vez no voy a quedármela. Esta vez voy a prenderle fuego, aunque el humo huela a sangre y aunque el barrio se me eche encima. Porque en Tepito, si no quemas lo que te traga, acabas colgado en la cuerda de alguien más. No me gusta recordar ese día. Si lo hago es porque la memoria tiene un modo extraño de funcionar, como si necesitara exorcizarla cada cierto tiempo, como si, al contarla, pudiera volverme alguien más. Pero nunca pasa. Cada palabra me deja exactamente donde estaba, frente al puesto, oliendo azúcar quemada y menta barata, sabiendo que algo estaba muy, muy mal. Esto fue en Tepito, cuando tenía 10 años. Mi mamá vendía películas piratas en un tianguis que armaban los fines de semana, justo entre las calles Matamoros y Florida. Ella me dejaba encargado con una señora que vendía bisutería mientras iba por mercancía o a entregar pedidos. Pero esa vez yo la acompañé. Caminábamos entre el bullicio de los comerciantes y los gritos de los vendedores que ofrecían tenis, de marca, y celulares, nuevecitos, envueltos en plástico transparente. Ahí lo vi. El puesto no era grande ni llamativo. Una sombrilla vieja cubría unas mesas plegables cubiertas con manteles pegajosos. Lo que lo distinguía eran las paletas, de colores chillones, todas ordenadas como si fueran un arco iris enfermo. Paletas de cereza, de tamarindo, de chamoy, de mango con chile. Pero lo raro, lo que me hizo detenerme, eran los cartelitos escritos con plumón rojo. Sorpresa crujiente, muerde y gana. Paletas con relleno real. ¿Quieres una?, me preguntó mi mamá, sin siquiera mirarlas. Asentí sin pensarlo. El puesto parecía inofensivo, y además, yo siempre había sido débil ante lo dulce. Un señor delgado, con un delantal blanco salpicado de colores y un sombrero tipo pescador, nos sonrió. Sus dientes estaban amarillentos, pero tenía una voz calmada. Las de sorpresa crujiente son las favoritas, nos dijo, mientras sacaba una de mango con chile. La envoltura era transparente, y dentro se notaban como trocitos blanquecinos, como si hubieran metido nueces o pedacitos de almendra. Pero no eran nueces, ni almendras. Tomé la paleta, le di una mordida grande, y sentí el sabor fuerte del chile. Luego un crujido raro, como si hubiera mordido algo que no debería estar ahí. Masticaba, y entre lo dulce y lo picante, algo sabía, metálico. Me detuve, mastiqué más lento. Un fragmento duro chocó contra mis dientes, y lo escupí en la palma de mi mano. Era un diente humano, con la raíz completa. Sentí el vómito subir por mi garganta. Escupí todo en el suelo, temblando, mientras mi mamá me jalaba del brazo sin entender nada. Le mostré lo que tenía en la mano, y por un segundo, solo uno, vi cómo se le congelaba la cara. Pero entonces el vendedor intervino. A veces usamos ingredientes naturales, dijo con una sonrisa que ya no me parecía tan amable.
pero si no les gusta, les cambio la paleta por otra. Mi mamá no dijo nada. Me jaló con fuerza, guardó el diente en una servilleta y nos fuimos. No recuerdo el camino de regreso, solo que me dolía el estómago y que me sentía sucio, como si hubiera mordido algo muerto. Cuando llegamos a casa, ella me lavó la boca con vinagre y bicarbonato mientras murmuraba algo entre dientes, como rezos mezclados con insultos. Durante semanas no pude dormir bien. Tenía pesadillas donde masticaba bocas llenas de dientes ajenos, y todos me miraban desde paletas sangrantes. Mi mamá fue a denunciar. La patrulla que llegó al tianguis un martes por la mañana encontró el puesto vacío. Nadie había visto nada. Nadie sabía quién era el tipo de las paletas. Debe ser alguien nuevo, decían. Aquí viene gente de todos lados a vender. Pero al poco tiempo empezaron los rumores. Que a un chavito del barrio lo habían llevado al hospital porque una paleta le rompió un diente. Que una niña se había cortado la lengua con un pedazo de lo que parecía ser hueso. Que las paletas regresaban, siempre en puestos distintos, siempre con otros vendedores, pero con el mismo cartel: sorpresa crujiente. Años después, cuando ya tenía como 18 y me dedicaba a trabajar con mi primo descargando mercancía, me tocó pasar por el mercado de La Lagunilla una tarde de domingo, y ahí estaba, otro puesto, otra sombrilla sucia, mismo letrero. Esta vez no lo pensé. Me acerqué con la cámara del celular encendida. Quería grabar, tomarle la cara, hacer una denuncia como se debe, pero el tipo que atendía no era el mismo. Era una mujer, joven, de piel muy blanca y cabello oscuro amarrado en un chongo. Usaba guantes de plástico y su sonrisa era enorme. ¿Quieres probar una de nuestras sorpresas crujientes? Están hechas con cariño, me dijo, sin mirarme a los ojos. Le pregunté qué era lo que tenían dentro. Ella parpadeó, bajó la voz y dijo: ingredientes únicos, fragmentos reales. El cliente siempre regresa por más. No lo soporté. Le pregunté si sabía que había dientes humanos en esas paletas. Ella sonrió aún más. ¿Tú también probaste una?, preguntó, como si habláramos de un recuerdo bonito. Me congelé. Ella sabía. Sabía que yo era uno de los niños. Me alejé sin decir más. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, fui al mismo lugar. El puesto ya no estaba. Con el tiempo empecé a investigar. No encontré nada en redes, ningún escándalo, ningún video viral. Pero preguntando entre los comerciantes, supe que había más casos. En Iztapalapa, una madre encontró un premolar en una paleta de cereza. En Nesa, un niño se desmayó tras morder un objeto metálico que resultó ser una ortodoncia completa. Todos coincidían en algo. El puesto aparecía solo por días, siempre con nombres diferentes, pero la frase nunca cambiaba: sorpresa crujiente. Ahora trabajo como ayudante en una bodega. Vivo tranquilo, casi normal. Pero cada que paso por un tianguis, no puedo evitar buscar la sombrilla sucia. Me niego a pensar que fui parte de algo tan oscuro sin quererlo. Pero sé que sí. Y lo peor es que nadie hace nada. ¿De dónde salen esos dientes? ¿De quiénes son? A veces me despierto de golpe, con la sensación de tener algo atorado entre los dientes. Voy al espejo, abro la boca y me reviso como loco. Pero no hay nada, solo el recuerdo de un crujido y el sabor amargo de la verdad. Me llamo Ezequiel, pero todos en la zona me conocen como El Cheque. Llevo más de 20 años en esto, cargando fayuca en los callejones de Tepito. Desde que tenía 15 me metí en este oficio porque no había otra, y aunque parece rudo desde fuera, uno termina agarrándole cariño. Aquí nos conocemos todos, o al menos nos ubicamos. Hay códigos, hay respeto, y sobre todo, hay secretos que es mejor no andar contando. Fue una tarde de martes cuando empezó todo. Uno de esos días en que el calor pega con fuerza y el pavimento huele a sol quemado y orines viejos. Había descargado unas pacas de ropa pirata que venían del norte y ya me estaba yendo cuando el güero Toño me llamó desde la entrada de la bodega de Don Fidencio, esa que lleva más de 10 años cerrada y que todos pensábamos que ya estaba abandonada. «Cheque, ven», me gritó. «Hay chamba rápida, nada más es mover unos costales de adentro a la otra bodega para que no los vean los ministeriales». No pregunté. En Tepito uno no pregunta. El que pregunta se queda sin trabajo, o peor. La bodega tenía el candado cortado y las láminas viejas se abrían con un chirrido largo, oxidado, como de tripas viejas. Adentro olía a humedad,
plástico guardado y algo más. Algo que no supe identificar, pero que se te quedaba en la nariz como el humo de los cohetes. Había 8 costales grandes, de los que se usan para guardar peluches o mercancía suave. El primero que levanté pesaba poco, pero tenía una forma rara. Pensé que eran juguetes de esos que se venden por docena, como muñecas de plástico o pelotas inflables. Pero cuando lo apoyé en el diablito, uno de los cordones se aflojó y la tela se abrió por un costado. Lo que vi hizo que me quedara helado. Manos. Puras manos de muñecas. Brazos, piernas, cabezas, todas de plástico. Algunas rotas, otras sin ojos. No era raro encontrar restos de juguetes en los decomisos o pacas chinas, pero lo que me hizo retroceder no fue eso. Fue que algunas manos tenían las uñas con tierra de verdad. Uñas pequeñas, sucias, con costras bajo la cutícula, y no eran del mismo plástico que el resto. Eran de otro color, más opaco, más humano. ¿Qué pedo?, le dije al güero, apuntando con el dedo. Esto no es fayuca. ¿Quién trajo esto? Él se me quedó viendo, pero no con miedo, sino con una seriedad que no le conocía. No te metas, Cheque. Nomás carga y ya. No los abras, güey. Le hice caso. A regañadientes, pero lo hice. Moví los costales uno por uno hasta la otra bodega, a una cuadra de ahí, donde los metimos en un cuarto sin luz, con piso de tierra apisonada. Los acomodamos en una esquina, y Toño cerró con un candado nuevo. Olvida lo que viste, me dijo. Lo que no es tuyo, no lo toques, así se vive más. Esa noche no pude dormir bien. Sentía como si las uñas sucias me siguieran hasta mi cuarto. No se me quitaba la imagen de esas manos con tierra bajo las uñas. Tierra real, como de alguien que había escarbado con desesperación. Pasaron los días, y traté de olvidarlo. Pero el destino no siempre te deja. Una semana después, los noticieros empezaron a hablar de varias desapariciones en la zona oriente. Mujeres jóvenes, todas de bajos recursos, la mayoría sin familia cercana. Nadie hacía mucho escándalo, como suele pasar cuando las que desaparecen no tienen apellido ni cámara que las recuerde. Pero entonces, en la banqueta de Bravo y González Ortega, justo al lado de donde descargábamos, alguien dejó un costal igualito al de la bodega. Solo que este estaba abierto y lleno de muñecas desmembradas. Y una mano, no de plástico, una de verdad. Fue pequeña, con uñas cortas, sucias, y una pulsera de plástico verde fosforescente, como esas que dan en las ferias. La policía llegó tarde, como siempre, y se llevó el costal en una patrulla sin placas. Nadie dijo nada, nadie vio nada, pero todos estábamos viendo. Yo no dije ni una palabra, me guardé todo, pero esa noche soñé con esa bodega, con el olor, y con un sonido raro, como si los costales respiraran. Al día siguiente fui a buscar al güero Toño, pero nadie lo había visto desde la noche anterior. Pregunté en el puesto de Doña Chole, en el taller de mecánica, hasta le mandé mensaje por WhatsApp. Nunca respondió. Me fui hasta la bodega de Don Fidencio, la primera, y para mi sorpresa, la lámina estaba abierta. Adentro solo quedaba un costal, y un olor insoportable. Me acerqué por impulso. No quería, juro que no quería, pero la curiosidad es una cosa que mata más que las balas. Abrí el costal. Había muñecas, sí, pero también había ropa de mujer sucia, con manchas que no quise reconocer. En el fondo, casi al ras del suelo, encontré otra mano, más grande. La pulsera verde, el tatuaje en la muñeca, era el güero. Vomité ahí mismo, corrí, y me largué. No volví al barrio por una semana. Me fui a casa de un primo en Nesa y apagué el celular. Pensé en ir con la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que en Tepito hay una bodega con costales llenos de restos? ¿Que encontré la mano de un amigo en medio de muñecas rotas? Cuando regresé, la bodega ya no estaba, literalmente. Habían demolido el muro y convertido el terreno en un estacionamiento improvisado. Nadie decía nada, pero cuando pasaba cerca, algunos me miraban raro, como si supieran que sabía. Esa noche, mientras cenaba en una fondita por Circunvalación, un viejo que vendía celulares usados se sentó a mi lado. Nunca lo había visto, pero me habló como si me conociera. Hay cosas que no se deben cargar, Cheque, aunque te paguen bien, aunque pesen poco. Hay cosas que, si las tocas, se te quedan pegadas. Desde entonces, cargo solo lo que puedo ver, lo que puedo oler, lo que puedo explicar, y nunca más volví a entrar a una bodega cerrada.
Yo viví 3 años en Tepito, allá por donde pasa la calle de Tenochtitlán, entre el tumulto del tianguis que parece eterno. Nunca me sentí parte del barrio, aunque mi tía me prestó un cuartito arriba de su casa después de que me corrieron del trabajo y ya no pude seguir pagando la renta de mi departamento en la Doctores. Uno cree que Tepito es solo piratería y celulares robados, pero hay un Tepito que nadie ve. Un Tepito debajo del bullicio, entre lonas rotas y calles sin nombre. Yo me ganaba la vida vendiendo ropa de paca, pero no en cualquier parte. Me invitaron a un tianguis clandestino que se ponía los miércoles por la noche, atrás del mercado de ropa, donde ya casi nadie pasa porque huele a orina de años y los perros flacos se pelean entre sí. Ahí no hay permisos ni reglas. Pagas tu espacio y lo demás es tu problema. Me metió un cabrón que le decían el Flamas, un tipo con los ojos como apagados, pero que todo mundo respetaba. Me dijo que si quería un buen lugar, uno donde sí vendiera, tenía que comprometerme a ciertas cosas. Aquí la renta se paga de otro modo. Me soltó sin explicar más. La primera vez que fui, llegué con mi perchero viejo y unos maniquíes que conseguí en la lagunilla. Me los vendió un señor raro que olía a solvente y tenía los dedos llenos de cicatrices. Estos son buenos, duran, me dijo, y la verdad, estaban bien conservados, hasta parecían nuevos. Uno era mujer, el otro un niño. Cuerpos enteros, sin cabeza. Esa noche vendí más de lo que había vendido en todo el mes. Gente llegaba como si ya supieran qué quería, me compraban sin regatear. Cuando me fui, pasé por el pasillo principal y ahí vi los maniquíes que usan los puestos grandes, los que están al centro. Eran distintos, no eran como los de las tiendas normales. Tenían expresiones raras, como si hubieran estado gritando antes de que les taparan la boca. Algunos tenían cicatrices, otros parecían tener uñas reales en los dedos. Me quedé viendo uno que tenía una venda en los ojos y una postura como de estar agachado. No supe por qué, pero algo en mí me dijo que me largara. Después supe que los maniquíes no se vendían, que eran parte del arreglo. Cada puesto tenía el suyo, único, y lo cambiaban cada semana. Son la imagen del puesto, decían. A mí no me tocaba tener uno de esos porque era nuevo, pero no pude evitar notarlos más y más. Siempre eran distintos. Ninguno repetía forma. Algunos parecían adolescentes, otros adultos, unos tan delgados que parecía que se les iban a romper las piernas. Uno tenía un tatuaje real en la espalda. No pintado, real, con tinta bajo la piel. Pasaron las semanas y el Flamas se me acercó. Ya te toca, carnal, vas a subir. ¿Subir a qué? Vas a cambiar de lugar, y vas a tener tu figura, tu maniquí. No me atreví a preguntar más, solo asentí. La noche siguiente cuando llegué, ya habían movido mis cosas al centro del pasillo principal. Ahí donde todo mundo pasa, donde se venden las piezas buenas. Y ahí estaba mi figura. Un maniquí completo, mujer, pero con una rigidez rara, no de plástico, sino algo más pesado. Tenía moretones en los brazos. Me acerqué y le vi un rasguño en la mejilla, como si alguien hubiera intentado sacarle sangre. ¿Qué es esto?, le pregunté a uno de los vendedores de al lado. Es tu figura, cuídala bien, si se te rompe, tú la pagas. Me reí, creyendo que era una forma de hablar, pero nadie más se rió, nadie. Esa noche vendí como nunca, camisetas de bandas, pantalones rotos, chamarras de mezclilla, todo se iba, todo. La gente se acercaba solo para ver a la figura. Algunos incluso le hablaban como si fuera parte del trato. Esa madrugada, cuando guardaba mis cosas, escuché algo que todavía me cuesta aceptar. La figura respiró. No fue un viento, ni un gato. Fue un suspiro leve, doloroso, como de alguien dormido que no puede moverse. Me congelé, me acerqué y le vi la nariz. Apenas visible, pero con un orificio apenas abierto, como si algo dentro quisiera salir. La noche siguiente no fui. Me quedé en casa de mi tía fingiendo gripe, pero a la mañana siguiente el Flamas tocó la puerta. No se puede faltar, la figura ya es tuya, y tú ya eres de aquí. Quise renunciar, quise devolver el espacio, pero me dijo algo que me quitó el aire. ¿Sabes cuánta gente quiere vender en ese lugar? ¿Cuánta gente no paga y termina siendo figura? No contesté, solo lo vi. Él me sonrió y me entregó un papel. Era una hoja blanca con una foto impresa. Era mi maniquí, solo que no era un maniquí. Era una mujer real, desnuda, amarrada, inconsciente. Todo se recicla, aquí nada se desperdicia. Vomité justo ahí en la puerta. No me importó, pero fui.
Fui la siguiente noche porque no tenía opción, porque Tepito no perdona. Esa noche ya no era solo un vendedor, era parte del mercado, parte del tianguis. Me dieron un chaleco negro con un símbolo raro en la espalda, un círculo con 4 clavos. Me dijeron que con eso nadie me molestaría. Yo no era el único que sabía lo que pasaba, todos lo sabían, pero nadie hablaba. Los maniquíes eran tributo, gente que debía favores, personas que no pagaron deudas, ladrones, traidores, desaparecidos de verdad. Yo empecé a reconocer algunas caras, gente que había visto por ahí, en la zona. Un muchacho que vendía fundas, una señora que limpiaba pescado, una chica que hacía tatuajes. Ahora eran figuras, pintadas, rígidas, silenciosas. Un miércoles, después de cerrar, me acerqué a mi figura. No sé qué me empujó a hacerlo, pero le quité los lentes oscuros que tenía puestos. Y ahí, por un segundo, lo vi. Sus ojos eran humanos, secos, abiertos, llenos de horror. Esa noche no dormí. Empaqué todo. Me fui de Tepito al amanecer, de un día para otro. Dejé la ropa, el perchero, todo. No quería nada, ni una prenda que hubiera pasado por ese lugar. Pero el pasado no se deja tan fácil. Hace una semana recibí un sobre sin remitente. Dentro venía una foto. Era el nuevo puesto central del tianguis clandestino. Y ahí, en medio, mi maniquí. Solo que ahora no era mujer, era yo. La cara, el cuerpo, la ropa rota, todo. Una figura perfecta. La renta se paga. Con carne, con hueso, con silencio. Y en Tepito, nadie te escucha gritar detrás de una lona. Me llamo Thomas y crecí entre el ruido metálico de Tepito, entre locales que nunca cierran y voces que se leen la vida en la mirada. No digo mi nombre completo porque hay cosas que se conservan mejor en silencio y porque todavía me alcanza la cobija para taparme la vergüenza. Cuando era chico, la calle me enseñó que el que sabe doblar la esquina antes de que llegue la bronca suele llegar vivo a la noche. Algo así fue lo que me inculcó mi viejo, con su cantinela de no confíes en nadie que te invite a entrar a su bote. Aprendí a mirar sin meterme demasiado. Aprendí a contar billetes con la misma atención con que miraba los puestos de cuero y radiadores, porque el tiempo en Tepito tiene mucha avaricia y poco corazón. Mi primer trabajo serio fue repartiendo paquetes en moto. Los repartos dan para comer y para guardar un poco, pero hay manías que se agarran pronto y no se sueltan. El hambre de dinero es una de ellas. En la bodega donde dejaba la moto trabajaba un compa, el Chava, que siempre tenía historias y nunca preguntas. El Chava me presentó a la gente correcta. Chavillo, si necesitas lana, traes memoria y manos limpias. Eso fue una especie de inicio. Al principio eran favores, cargar cajas, mover paquetes no muy legales, ese eufemismo que todos usan. Con el tiempo me enfocaron en otra área, la bodega de armas. Bodega suena a almacén, y realmente así era a primera vista. Puertas corredizas, estantes repletos de cajas con piezas, una mesa de trabajo con destornilladores, solventes y latas de lubricante. Pero la bodega tenía un segundo frente. El showroom donde los que mandan probaban sus juguetes antes de mandarlos al sur o al norte. En Tepito, el servicio postventa era distinto. Se probaba en vivo. No usaron la palabra probar al principio. Me dijeron, verifica funcionamiento, como quien pide que revises un refrigerador. Me pagaban bien para lo que era mi vida hasta entonces. Aprendí a pulir metales, a entender tolerancias, a ver cuándo un muelle había cedido. Vi armas llegadas de los Estados Unidos, de países del norte, de talleres que hacen pistolas con piezas impresas y una paciencia sorprendente. La mayoría venían con la etiqueta ensayar y con una nota para clientela específica. La clientela específica no visitaba la bodega, pero mandaba lo que necesitaba. Pronto me ofrecieron una función distinta. Quien tenga mano, que pruebe los prototipos en condiciones reales. Me dijeron una noche con la tabla de madera apoyada en el hombro. La primera vez que oí la frase en cuerpos vivos, pensé que era una broma de mal gusto. No lo era. Me lo dijeron como quien ordena café, sin drama, sin moralidad. La lógica que me vendieron fue esta.
Probar con blancos no siempre revela fallas humanas. La ergonomía cambia cuando el que sujeta el arma siente aliento contra la nuca, cuando las manos tiemblan, cuando la adrenalina vuelve impreciso lo cierto. Lo explicaron con tecnicismos, con gráficas dibujadas en servilletas, como si fueran ingenieros y no criminales. Me mostrarían cómo hacerlo, me pagarían el doble, y me juraron que los voluntarios eran gente que debía favores o no existía en otras listas. Me juraron y no me juraron muchas cosas. Yo tenía hambre, un departamento chiquito y una madre que a veces me llamaba para saber si avanzaba. Las palabras y los sobres me vencieron. La primera vez que me pidieron acompañar, me aseguraron que sería algo controlado, una prueba de retroceso, respirar, apretar gatillo. El tipo que traían era un hombre con la cabeza rapada, tatuajes que se mezclaban como mapas viejos. Lo llamaban El Poste, porque se quedaba inmóvil como un palo. No se movió cuando le encendieron la luz fría de la bodega. Lo sentaron en una silla plástica, le pusieron un chaleco acolchado y una tela que cubría su pecho. Le explicaron que sería entrenamiento y que ganaría por su tiempo. El Poste asintió y apretó el cigarro con la misma mano con que tomó el primer billete. Yo sostuve el arma la primera vez como se sostiene un destino, con precio. El metal era frío y a la vez familiar, como si hubiera sido hecho para mis dedos. Me dijeron que apuntara a la diana, que no disparara a quemarropa. Lo hice, como quien hace una cuenta. Apreté, exhalé, la explosión me sacudió y la diana recibió el impacto. El Poste gruñó de sorpresa y después se reclinó como si nada. Me pagaron y me dijeron buen trabajo. Me fui a la casa con la lengua pegada al paladar, el dinero en el bolsillo y una sensación de suciedad que no me alcanzaron los frascos desinfectantes para quitar. Después de esa noche, la forma de la suciedad cambió. Las pruebas ya no eran solamente líneas de tiro, eran ejercicios de combate, manipulación, tomar decisiones en fracciones de segundo. La bodega se volvió un aula donde se enseñaba cómo quitarle la vida a un cuerpo sin que la culpa estorbara después. Me entrenaron en cómo sujetar el arma si el que tenía enfrente forcejeaba, en cómo calcular la distancia para que la bala no rebotara ni quedara atrapada en una costilla. A mí me pagaban por transformar esas pruebas en resultados, por dejar el arma lista para quien la iba a comprar. Con el tiempo, conocí el catálogo humano. Había gente que pedía suavidad porque no quería matanzas, gente que pedía rotura porque necesitaba un impacto limpio. Traían a tipos drogados, a chavos que juraban no tener familia, a hombres con cuentas pendientes. Les ponían nombres, el paquete, la muestra, el prototipo humano. Yo me hacía a la idea de que eran voluntarios. Me decían que cada quien elegía, que la ciudad tiene muchos caminos y algunos prefieren atajos. Esa verdad, dicha así, es una mentira que suena a verdad. Yo me repetía que era técnico, no verdugo, que si el arma fallaba en mis manos, alguien saldría lastimado de verdad en la calle. Me decían que así evitábamos tragedias mayores, que si una pieza fallaba en un tiroteo real, fallaba porque ninguno de los dos había probado antes. Me enredé en esa lógica como quien se enreda en un tequila, estimulante y empujando a más. La decadencia fue lenta, pero no por eso menos brutal. Empezaron las visitas nocturnas de gente que no hablaba, que dejaba bolsas con ropa y volvía con billetes. La bodega olía a aceite, a sudor y a cloro para borrar huellas. A veces, después de la jornada, me sentaba en la banqueta y veía pasar a la gente. Vendedores de chácharas, señoras con bolsas, niños que jugaban con autitos destartalados. Pensaba en ellos y en lo cerca que estaban de una bala que quizás saldría de un arma que yo había ajustado. Una noche llegó Anselmo. Anselmo trabajaba en el mercado, vendía cables y repuestos eléctricos. Lo conocía de vista porque alguna vez me ayudó a remendar un freno de motocicleta a cambio de una hielera de cervezas. Tenía esa risa fácil que hacen los que no se ahogan. Lo vi entrar a la bodega y, por reflejo, me levanté a saludarlo. Venía con una expresión extraña, con la cara como si hubiese corrido bajo el sol sin poder quitarse el sonido de los pasos. Me mandaron para un entrenamiento. Me dijo con voz que quería sonar firme pero que se le quebraba. Le ofrecieron el billete gordo de siempre, esa suma que en la noche hace promesas. Anselmo tenía deudas, como todos, y me pidió que lo ayudara a subir el chaleco. Le dijimos que no sería nada más que unas pruebas, que era una oportunidad. Me acordé de mi madre y de la cuenta de la luz. Me juro que pensé que la cosa sería igual que las veces anteriores, técnica, fría,
A la hora de la pausa un pan y otro cigarro. No pensé que mi voz sería la que lo acompañara cuando la muerte viniera disfrazada de entrenamiento. El ejercicio comenzó como siempre: posicionamiento, respiración, agarre. Teníamos todo controlado, pero la primera vez que Anselmo apretó el gatillo, la recámara se clavó. Intentó volver a lo mismo y el arma no respondió. Se levantó a rastras, confuso, y cuando intentó ajustar otra vez, un resbalón, un error en el ensamblaje. La bala salió y cambió la dirección a algo que nadie había previsto. No fue un tiro en el blanco, fue un tiro que explotó en medio de la práctica y alcanzó a un tipo que nadie había parado. Un hombre que por error había quedado fuera del chaleco de protección porque alguien gritó «ya», cuando aún faltaba tiempo. El ruido fue seco y el silencio posterior fue más pesado que el sonido. Lo vi caer y no supe si lo que noté primero fue la sangre o la certeza de que aquel paso ya no tenía retroceso. Esa noche aprendí otra lección. La culpabilidad no se devuelve en moneda que tenga cambio. La bodega se cubrió con toallas, se arreglaron números, se cambiaron papeles. El chava me miró con esos ojos que ya no preguntan. Me dieron dinero extra, me ofrecieron otras pruebas. Me dijeron que cada quien debía decidir si era parte del negocio o no. Decidí seguir un rato más, no por valentía, sino por cobardía económica. Dormí mal muchas noches después. La imagen de Anselmo no se iba. Caminaba por el tianguis y veía su cara en cada vendedor, la reconstruía con manos propias y la misma sonrisa. Fue entonces cuando entendí que lo más aterrador no era la bala. Era el silencio colectivo después de que la bala hizo su trabajo. Todos sabíamos, nadie decía. Esa complicidad es la que realmente pesa. Llegó un punto en que la bodega empezó a cambiar reglas. Los encargados exigían que las pruebas fueran más realistas. Ruido, música alta, gente gritándole que corriera, que simulara reacciones. Trajeron a un tipo que decían era impredecible, y lo buscaron entre las sombras porque su forma de hablar no servía para contratos. Lo vi con ojos vacíos y manos temblorosas. Le ofrecieron billetes y le juraron que no quedaría nada en el registro. Fue la noche que volví a decir no. No fue un acto heroico, fue un gesto pequeño, de cansancio acumulado. Me negué a ajustar una pieza. Dije que estaba cansado, que la pieza no cuadraba, que se lo dieran a otro. Me miraron con ese desprecio que se reserva para los que fallan en la tabla de servicio. Lo peor de todo es que en la bodega nadie castiga con palabras, castigan con hechos. Te bajan el pago, te demoran, te mandan a la calle con billeteras menos gordas. Pero yo ya había visto demasiado. Escapé esa noche, tomé la moto y me fui por la avenida. Sentí como si la ciudad me mirara diferente, como si las fachadas calcularan mi traición con exactitud. No había humo que ocultara mi culpa. Dejé la moto en un paradero y caminé hasta la casa de mi madre. Le mentí y le dije que era un viaje de trabajo que se alargó. Le traje frutas que vendían en la esquina y su sonrisa fue la misma que siempre. Me dejó la cena en un plato y me preguntó por la salud. Le dije que sí. No le dije todo. Al día siguiente, mandé un sobre a una revista chiquita de la ciudad. No era un gesto de redención formal, solo pedí que alguien supiera. Dejé fotos, facturas, nombres disfrazados. No quería apagar a nadie. Quería que los que venían detrás supieran que la bodega existía. No esperé justicia como si fuera una serie, ni pensaba en policías que se acercaran espectacularmente. Quería una mancha de luz en la oscuridad para que algunos ojos no siguieran cómodos. La noche que cerré la bodega fue un domingo de lluvia. La gente que me quería vengar o que me quería callado no apareció de inmediato. Me marché sin mirar atrás. Dejé mis herramientas en una caja y me llevé solo lo imprescindible. Cruzando la ciudad sentí el peso de la decisión como una mochila que no quería cargar más. No fue heroísmo, fue cansancio. Tuve miedo, sí, pero también una extraña sensación de alivio. No me volví santo, no me dediqué a una vida limpia de repente. Se aprende a vivir con las manchas. Pero la idea de que ningún cuerpo, por más que la ciudad lo disfrace de entrenamiento, es objeto de prueba, se me quedó clavada. Me fui lejos, a un pueblo donde nadie preguntaba por armas ni por bodega. Empecé a trabajar en un taller de bicicletas. No es lo mismo, pero las cadenas tienen otro sonido y la grasa huele menos a culpa. A veces me despierto por las noches con la mano derecha sosteniendo el vacío. Pienso en Anselmo, en su risa, en cómo el mercado no merma de gente que se levanta sin saberlo para siempre.
Pienso en los que aún van a la bodega, si es que la bodega sigue abierta, si alguien más ajusta piezas con manos acostumbradas. Me duele y no me duele. Es un dolor que se acomoda, como las cicatrices que no se muestran. Al final, sobreviví. No porque fuera más listo que los otros, probablemente porque me dio miedo la idea de convertirme en un artesano de muertes. Me fui antes de que todo se me pegara por completo. No salvé a nadie con mi fuga, pero al menos guardé en mi bolsillo la prueba que mandé al periódico. Una hoja que contó lo que yo no quise ya contar con voz alta. No sé si alcanzó para algo. Me conformo con haber dejado una luz, por chica que sea, para los que vienen detrás y que quizá puedan doblar la esquina a tiempo. En Tepito la vida sigue su curso. El mercado atiende, los puestos renuevan la mercancía, los compas buscan lana y yo pedaleo en la mañana, arreglando frenos, aprendiendo a medir la distancia entre un cliente satisfecho y una sombra demasiado cercana. A veces, cuando alguien me mira demasiado fijo, me siento mal y me urge contar. Pero aprendí que algunas historias no se cuentan en voz alta, se cuentan con las pequeñas renuncias de cada día. Si alguna vez pasas por la calle donde vendían cables y ves a un tipo que sonríe mientras endereza una llanta, no le preguntes por la bodega. Deja que siga en silencio. Y si lo ves alzar la mirada con la misma mirada de antes, sabes que hay historias que se llevan guardadas y que solo Dios, si es que existe, tiene tiempo para juzgarlas. Yo simplemente prefiero creer que el juicio comienza en las camas donde se duerme mal y que todavía hay tiempo para cambiar de oficio. Yo cambié. Y por ahora, con eso me basta. No puedo decir con certeza cuándo empezó a pudrirse todo. Tal vez fue la primera vez que escuché a Don Chuy, dueño del puesto donde empecé a trabajar, decirlo en voz alta, como si fuera una marca más. Estos tenis no se desgastan, compa, están hechos con piel humana. Lo dijo entre risas que no alcanzaban a hacerlo, con la misma tranquilidad con la que te ofrece un par de calcetines por 5 pesos. El puesto quedaba en una esquina donde la gente va a comprar oportunidades, no a hacerse preguntas. Tepito, mi barrio, mi escuela de vida, la fayuca extendida sobre mesas de madera, los tenis amontonados con sus etiquetas falsas que huelen a plástico y a pegamento barato. Yo tenía hambre y un sueño largo que pagar, así que no fui de los que pusieron el grito en el cielo. Me acomodé la gorra y aprendí a contar la mercancía como si contara mis propios errores. Al principio lo tomé como una de esas historias de mercado, una exageración para atraer clientes. Don Chuy lo decía para que los curiosos se acercaran. No como esos que se despelucan a la primera cuadra, estos duran porque, bueno, ya sabes. La gente miraba, se reía, a algunos les daba asquito, a otros les parecía gracioso. Algunos compraban por hacer la broma, otros porque les gustaba cómo calzaban. Yo aprendí a disfrazar la pregunta con una sonrisa. ¿Y de verdad no se gastan? Y él lanzaba la frase exacta con la confianza del que ya había vendido la misma mentira 1000 veces. Pero en un lugar como Tepito, las mentiras se van pegando unas a otras hasta que dejan de ser mentira. Empezaron a llegar chismes, como un goteo que no respeta horarios. Por las noches un tipo con la chamarra manchada traía cajas envueltas en papel encerado. Otro, más flaco, con la mirada rota, dejaba pequeñas bolsas que nadie se atrevía a abrir frente al puesto. Yo comencé a notar que las suelas olían diferente. No era hedor de pegamento ni olor a poliuretano barato. Era un olor enguantado en farmacia vieja, un olor a curación y algo rancio, como si la piel hubiera pasado por manos que no sabían que cuidar es distinto a poseer. Una madrugada, cuando la ciudad dormía solo por cortesías, me quedé a cerrar con Don Chuy porque necesitábamos sacar cuentas. Era la hora en que los repartidores de cerveza pasan silbando y los puestos de tamales respiran a lo lejos. El aire traía el humo de los tacos y el claxon de un camión que nunca apareció por la avenida principal. Don Chuy estaba contando billetes y yo acomodaba pares que nadie había comprado. En un rincón, sobre una caja, vi una pila de suelas recortadas. Los bordes no eran perfectos, no eran suelas de fábrica, parecían recortes hechos a tijera, como si alguien hubiera tratado de formar zapatos a punta de paciencia y prisa. ¿Qué es eso?, pregunté sin querer que mi voz traicionara miedo. Él miró hacia el plástico por el que el mercadito nos miraba y por primera vez no contó el chiste.
Se encendió un cigarro con mano temblorosa y me dijo, en voz baja, una especie de confesión. No son de vaca, compa. Son pieles que vienen de donde nadie pregunta. No dijo más. Para entonces yo ya sabía que, donde nadie pregunta, es un lugar real en la ciudad. Una mezcla de fábricas clandestinas, cuartos donde las reglas se escriben con violencia y clínicas que cierran con llave cuando amanece. La frase me retumbó y dejó una grieta en todo lo que conocía sobre vender y callar. Lo que vino después fue un círculo que se cerró como prefieren cerrarse las trampas. Clientes con gusto raro vinieron a por más pares. Un contacto de confianza me ofreció dinero extra para recogerlos en un garaje cerca de la central. Mi curiosidad, que llevaba meses amasada con el miedo, me empujó a acompañarlo una madrugada. Fuimos dos, con excusas de trabajo y cara dura. El garaje olía a aceite y café pasado. Había un señor que hablaba poco y que nos miró sin sorpresa. En una mesa improvisada recortaban piezas. No quiero describirlo con sensacionalismo, pero puedo decir esto con claridad. Allí había manos que trabajaban sobre materiales que no eran cuero común. Las manos estaban acostumbradas a mirar hacia otro lado. Regresé al puesto con la sensación de haber entrado a una casa cuyo dueño está ausente. Te late el latido del lugar y te das cuenta de que nunca volverás a verlo igual. Comencé a evitar la mirada de los clientes cuando me preguntaban por la procedencia. Por dentro me comía la culpa, no solo por vender, sino por ser cómplice con mi silencio. No fue valentía lo que me movió a actuar en la siguiente semana, sino la necesidad de dejar de triturarme por dentro. Un día recogí valor y le dije a Mariana, una muchacha que recogía cambios en la fonda de al lado, que me acompañara a hablar con una periodista que conocía. No era la mejor idea. Tepito no confía fácil en la prensa, y yo era un chico con manos de vendedor, no un denunciante con traje. Sin embargo, la periodista, que más tarde supe que hacía trabajos con ONG, me miró con una mezcla de incredulidad y hambre de verdad. Le mostré las fotos, la pila de suelas recortadas, los números de las placas. Ella hizo la pregunta que yo no supe formular. ¿Tenías idea de que era así? Dije la verdad, sabía, había visto, había callado. Ella no me acusó de cobarde. Me dijo que muchas veces los que saben callan porque el miedo no es solo a ser descubierto, sino a ser señalado por la gente que vende en la misma esquina, por la gente que sostiene la costra diaria con lo que sea. Me pidió pruebas y me ofreció anonimato. No supe si creerle. Pero por primera vez desde que Don Chuy soltó esa frase grotesca como si fuera mercadotecnia, no me sentí solo. La investigación fue lenta como una resaca. Vino la policía, de a poco, como suelen venir las cosas que no se anuncian por altavoz. Llegaron a un taller que olía a disolventes y café. Encontraron bolsas selladas, etiquetas que no pertenecían a ninguna marca legal y un cuaderno con nombres. También hallaron cosas que me hicieron vomitar por dentro. Fotos, direcciones, teléfonos, trozos de vidas convertidos en mercancía. Hubo detenciones, hubo gritos, hubo el ruido de una ciudad que intenta sacudirse algo pegado a su piel. Don Chuy desapareció por unas semanas. Cuando volvió, la feria ya tenía menos gente. La noticia rodó y la gente miraba diferente los puestos. Él me buscó una tarde, con calma y sin el descaro de antes. Tenía los ojos gastados y la voz amortiguada. «Lo siento», me dijo sin pedirlo. «No te metí por maldad, me metí porque no sabía cómo más pagar las cuentas del puesto. Te juro que no pensé en nadie», fue su defensa y su condena. Sus manos estaban manchadas de algo que no aprendí a limpiar con agua. La cosa terminó con detenciones en ese taller. No todo se aclaró. La ciudad no tiene tiempo para limpiar todos sus rincones. Pero hubo rostros que volvieron a pronunciarse con nombre propio en algunos expedientes, y eso, aunque pequeño, era una puerta abierta. Yo me fui del puesto semanas después, no porque fuera un acto heroico, sino porque quedarme era aceptar la normalidad que aprendí a detestar. Cambié de trabajo, de calle, incluso de horario. Aprendí a mirar a las personas como a personas de nuevo, no como a opciones para vender. Don Chuy seguía por ahí algunas veces, con la mirada de quien ha guardado demasiado silencio.
Le dejé la gorra en el puesto y un recado, que se buscara ayuda para lo que lo empujó a normalizar lo innombrable. Lo que más me queda de todo esto no es el asco ni el miedo, sino una forma nueva de escuchar la ciudad. Ahora, cuando paso por Tepito, las voces me hablan distinto. Algunas son las mismas, y otras se han ido quedando en la distancia. Hay días en que la memoria aprieta el pecho y me obliga a mirar hacia la esquina donde aprendí a mentir por hambre. Otras veces siento alivio, porque sé que, aún con todo, hice algo que sacudió una cadena invisible. Sobreviví a mi responsabilidad. Eso no es heroísmo, solo una decisión. Si algo aprendí es que las historias que suenan a mito a veces son solo signos de un problema real que muchos quieren ignorar. Y que el horror verdadero no viene de lo imposible, sino de lo plausible, de las manos que deciden apagar preguntas a cambio de dinero, de las redes que permiten que lo humano se convierta en producto. Sobrevivir no me quitó la culpa de haber callado antes, pero me enseñó a no callar más. Esa es la lección que me queda, y la que ahora llevo como una tarjeta de memoria que no pienso borrar. No sé cómo empezar esto sin que suene a invento. Supongo que si estás leyendo esto es porque te interesa lo que pasa en lugares donde nadie mira. Pero si lo que buscas es una historia con fantasmas, lamentos en la noche o apariciones en el espejo, mejor sáltate esto. Lo mío fue real. Y cuando digo real, me refiero a que si te metes con la gente equivocada en Tepito, no hay vuelta atrás. Yo me llamo Miguel. Y hace un par de años vivía en una vecindad por la calle Jesús Carranza, en el corazón del barrio. Nací y crecí ahí, con mi madre y mis 3 hermanos. Era de esas vecindades que parecen de otra época. Pasillos angostos, ropa colgada entre los edificios, música de cumbias a todas horas, y vecinos que sabían más de ti que tú mismo. Pero también era un lugar donde la gente aprendía a no meterse en lo que no le importa. Cuando cumplí 20, empecé a trabajar de coyote en La Lagunilla, consiguiendo mercancía para revender, tenis clon, perfumes piratas, celulares medio legales. Era una lana segura, sin jefes, pero con reglas no escritas. Y si rompías una, bueno, ahí empezaba el problema. Todo cambió una noche de octubre, cuando una señora mayor de mi edificio, doña Celsa, me ofreció un cuarto. Su hijo, el Chucho, había sido levantado unas semanas antes. Nunca encontraron su cuerpo, pero tampoco lo buscaron mucho. Allá, cuando alguien desaparece, se asume que algo debía. Y punto. El cuarto estaba vacío, decía ella, y yo podía usarlo si le ayudaba con sus compras y le subía las garrafas de agua. No lo pensé mucho. El cuarto era más amplio que el rincón donde dormía con mis hermanos y tenía su propia entrada. Solo había una condición. No le muevas al candado del ropero, mijo. Ahí guardo cosas del Chucho. No es tuyo, acepté, aunque el candado colgado de ese mueble oxidado se me hizo raro. No tenía llaves ni pestillos por fuera, solo un candado sin marca, como los que venden en el tianguis. La primera noche fue tranquila. Coloqué mi catre junto a la ventana que daba al patio interior. Escuchaba los murmullos de la vecindad, una tele a todo volumen, alguien peleando por celos, un niño llorando, lo de siempre. Pero alrededor de las 3 de la madrugada me despertó un sonido seco, algo metálico, como si se golpearan tubos. Me levanté y me acerqué al ropero. El sonido venía de dentro. Pensé que quizá era una rata, pero el golpe era constante, rítmico, como si alguien golpeara desde adentro. Ni madres, dije en voz baja. Agarré mi mochila y salí al patio. Me quedé ahí un rato, haciéndome el fuerte, como si solo hubiera salido a fumar. Pero esa noche no volví a entrar. Con el paso de los días, empecé a notar más cosas. En la vecindad todos sabían algo. Los niños evitaban pasar por mi cuarto, las señoras callaban cuando me veían, y hasta el don Valentín, el del cuarto de la entrada, me dijo una vez: ese cuarto, ahí no entran ni los cobradores. Y lo dijo en serio. Un par de semanas después, mientras regresaba de vender unos audífonos, vi que un grupo de tipos se metía en la vecindad. No eran de ahí. Todos de negro, sin decir una palabra. Uno de ellos llevaba una mochila vieja. Mi instinto fue esconderme entre los puestos cerrados. Los vi entrar y subir directo hacia mi cuarto. Nadie los detuvo. 15 minutos después, salieron. La mochila ahora se veía más pesada. No dijeron ni una palabra. Ni uno solo de los vecinos asomó la cara. Entré al cuarto con cuidado. Todo estaba igual, menos el ropero. El candado ya no estaba. Y dentro, ya no había nada, solo un sobre con mi nombre.
Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja blanca con una dirección escrita a mano. Calle Peralvillo, bodega 13. Y debajo, un billete de 500 pesos. La mayoría se hubiera salido de ahí ese mismo día, pero en Tepito la gente no se raja. Y yo, la neta, necesitaba el dinero. Así que fui a la dirección. Era una bodega abandonada, sin rótulos ni vigilancia. Toqué una vez. Nadie contestó. Volví a tocar. Al tercer intento, una ranura en la puerta se abrió y alguien me vio desde dentro. «Miguel», asentí. Me dejaron pasar. Dentro había una mesa, un foco colgado y 3 tipos en silencio. Me dieron una caja negra, sellada con cinta roja. «Llévala al cuarto 14. Tú sabes cuál. No preguntes nada. No la abras. No toques el candado». No respondí. Solo asenté y me largué. El cuarto 14 era otro nombre para el mío. Así le decían entre los vecinos. No sé si era el número real, nunca hubo placas en las puertas. Pero el apodo estaba marcado, como si ese cuarto cargara con algo. Algo que ya era mío. Esa noche dormí con la caja a mi lado. No la abrí, no por miedo, sino por respeto. Al día siguiente, el mismo sobre, dirección nueva, dinero nuevo. Y así, cada semana. Con el tiempo entendí que había heredado algo, el trabajo de Chucho. Yo no vendía drogas ni robaba coches. Solo abría el cuarto, dejaba una caja, recogía otra. A veces no había nada, a veces las cajas estaban húmedas, a veces olían a sangre. Un día quise salirme. Había juntado suficiente para irme con mi madre a Ecatepec. Comencé a empacar cuando escuché pasos afuera. Miré por la ventana. Los tipos de negro estaban ahí. Uno tenía la mochila, otro una caja. Y en ese momento lo supe. Nunca fue mi cuarto. Nunca fue el de Chucho. El cuarto 14 era de ellos. Nosotros solo éramos su candado humano. Me senté en el catre y esperé. Toqué la caja que ellos habían dejado esa semana. Estaba caliente. No sabía por qué. Afuera, la vecindad seguía en silencio, como si supieran que esta vez no iba a salir nadie de ahí. A la mañana siguiente, salí con la caja. Dejé un sobre bajo la puerta de doña Celsa con todo el dinero que me quedaba. Me subí al metro en dirección contraria a casa. Bajé en Tacuba, tiré la caja en un contenedor y nunca miré atrás. Cambié de nombre. Me fui a vivir con un primo en Veracruz. Pero a veces, solo a veces, me despierto a las 3 de la madrugada con el mismo sonido metálico. Tap, tap, tap. Desde dentro del closet. Yo sé que nunca abrí la caja, pero el cuarto 14, ese siempre se queda contigo, y Tepito nunca olvida. Nunca he hablado de esto con nadie, no por miedo, sino por vergüenza, porque lo que me pasó en Tepito no lo entenderían ni mis compas del taller, ni mi vieja, ni mucho menos la policía. Y lo peor es que cada vez que paso por la zona, veo ese maldito portón cerrado, como si me estuviera esperando. Todo comenzó cuando mi coche, un Tsuru ya viejo pero rendidor, empezó a fallar. Un día se jaloneaba, al siguiente no prendía. Me dijeron que era el alternador, luego que eran los inyectores. Gasté más de lo que ganaba ese mes en pura revisada sin que nadie diera con el problema. Un primo me pasó un contacto, un tal Don Pascual, mecánico en Tepito. «Ese ruco arregla tu coche, y tus broncas», me dijo. «¿Cómo que tus broncas?», pregunté, medio riéndome. «Tú llévalo, verás». La dirección era extraña, una bodega sin letrero, a media cuadra del mercado de ropa pirata. Me costó trabajo dar con el lugar. No tenía fachada, solo un portón metálico pintado con aerosol negro, con una calavera apenas visible. Toqué el claxon y, después de un par de segundos, una rendija se abrió. «¿Vienes por el coche?», preguntó una voz ronca. Asentí. Me abrieron el portón. Dentro, había un espacio amplio pero mal iluminado, con 2 autos cubiertos por lonas y una especie de altar improvisado con veladoras, santos torcidos y colillas de cigarro. Don Pascual salió de entre las sombras. No era muy alto, pero su presencia imponía. Tenía el rostro lleno de cicatrices pequeñas, como cortadas de navaja viejas, y sus manos estaban manchadas de grasa y algo más que no quise preguntar. Le explicó lo del coche. Asintió sin decir mucho, como si ya supiera todo. Me pidió dejarlo ahí al menos 3 días. Me pareció excesivo, pero el viejo tenía una seguridad que te hacía asentir sin preguntar. «Aquí no se paga por adelantado», me dijo. «El coche y tú salen juntos, si todo va bien». Esa frase me dio un mal presentimiento, pero pensé que era su forma de hablar ruda.
Salí del taller y tomé el metro hacia mi casa, con la esperanza de que por fin tendría mi carro funcionando. El primer día fue tranquilo. Al segundo, me llamó la atención que no podía marcarle al número que me había dado. Fuera de servicio. Le pregunté a mi primo si tenía otro contacto del mecánico. ¿Don Pascual? ¿Cuál don Pascual?, me contestó, confundido. Creí que me estaba cotorreando, pero juró que no me había recomendado a nadie. Pensé que me estaba volviendo loco. Revisé mis mensajes, y efectivamente, no había ninguno con su nombre, solo el número y una dirección escrita en una servilleta que ya había tirado. Fui al taller al tercer día. El portón estaba cerrado. Toqué, grité, esperé, nadie. De repente, un señor que vendía películas pirata en un puesto cercano se me acercó. ¿Buscas a alguien? Sí, dejé mi coche aquí con don Pascual. El señor frunció el ceño. Aquí no hay ningún taller. Esto lleva cerrado años. Desde el 2010, que encontraron a un chavo muerto allá adentro. Me quedé helado. Le enseñé una foto de mi carro. Me miró con ojos grandes. Ese coche lo vi ayer en una grúa. Lo metieron aquí mismo. Pero no fue ningún Pascual. Eran dos chavos, uno gordo y otro tatuado. Yo pensé que era de la fiscalía. Me senté en la banqueta, confundido. La cabeza me zumbaba. No entendía nada. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui al Ministerio Público de la zona a preguntar si sabían algo de un taller clandestino o de un auto gris robado. Me miraron como si estuviera loco. No había denuncias recientes ni vehículos en esa descripción. Me sugirieron ir al corralón. Fui. No estaba. Decidí volver a Tepito y esperar. Me paré frente al portón por horas, observando. Ya anochecía cuando, finalmente, se abrió. Sin aviso. Solo se corrió. Como si alguien supiera que yo estaba ahí. No vi a nadie, pero sentí que debía entrar, y entré. El interior del taller había cambiado. Había más autos, todos cubiertos, y una fila de objetos personales colgados como si fueran trofeos. Llaveros, credenciales, mochilas, celulares. Vi mi mochila, la que siempre dejaba en el asiento del copiloto. La tomé. Estaba vacía. Escuché pasos detrás de mí. Me giré. Era don Pascual. ¿Vienes por tu coche? Sí, asintió. Caminó hacia el fondo sin voltear. Lo seguí. Mi coche estaba ahí, impecable, más limpio de lo que lo había entregado, motor encendido, pero el olor no era a gasolina, era a sangre vieja. Todo tiene un precio, hijo, y tú ya lo pagaste, dijo sin expresión. ¿Qué quiere decir? Revisa la cajuela. Abrí. Dentro había una manta enrollada. La moví. Era un cuerpo, el mío. Con la misma chamarra, los mismos zapatos, incluso la cicatriz en la ceja. El rostro tenía una mueca de horror que no recordaba haber hecho. Retrocedí. El motor seguía encendido. Don Pascual me tendió las llaves. Este carro y tú ya están listos. Quise correr, gritar, salir de ahí. Pero algo dentro de mí me obligó a tomar las llaves. Las manos me temblaban, pero las cerré sobre el llavero como si fuera parte de mí. ¿Qué me hiciste? Lo que me pediste. Arreglé tus problemas. Las puertas del taller se cerraron tras de mí. El coche encendió solo. Me subí, como si fuera lo único que podía hacer. Al mirar el retrovisor, no vi mi rostro. Vi el suyo, el de Pascual, sonriendo. Desde entonces, manejo de noche. No tengo rumbo. A veces paso por Tepito, y otros carros entran al taller. Nunca salen. Y yo sigo en la carretera, en un auto que no necesita gasolina, ni frenos, ni destino. Porque una vez que entras a ese taller, no arreglas tu coche. Te arreglan a ti, y no como esperas, 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 no como esperas. No como esperas, 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 no como esperas,